Sentí que el mundo se desmoronaba y que el momento divino estaba aquí. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real. Nunca he sido un hombre especialmente religioso, pero desde hace algún tiempo, algo en mi interior comenzó a cambiar. No fue un evento puntual, sino una serie de sensaciones y señales que me hicieron cuestionar la realidad que veía a mi alrededor. Todo empezó con esa sensación extraña en el pecho, como un tirón suave pero persistente, y un susurro casi imperceptible que parecía decirme que algo extraordinario estaba a punto de suceder. No era miedo ni ansiedad, sino una mezcla de esperanza y alerta. Y aunque nunca había creído demasiado en esas cosas, sentí que debía prestar atención. En mi vida diaria, en Almagro, la rutina era predecible, calles tranquilas, gente amable, terracitas donde se charlaba sin prisa, pero al mismo tiempo, las noticias del mundo eran inquietantes, conflictos en lugares remotos, crisis económicas, desastres naturales que parecían multiplicarse. Parecía que el caos se abría paso sin freno, y esa idea me inquietaba más de lo que quería admitir. Una noche, después de cenar, me senté frente a la ventana de mi habitación y levanté la vista hacia el cielo estrellado. Pensé en la Biblia que había encontrado en casa de mis abuelos, un libro que hasta entonces consideraba solo una reliquia. Recordé fragmentos que hablaban de un momento en que Jesús vendría a buscar a su iglesia, un instante milagroso llamado el rapto. ¿Sería posible que ese momento estuviera cerca? El rapto, según había leído, no era una leyenda ni un mito, sino una promesa clara, un evento que cambiaría todo. Pero lo que más me impactó fue la idea de que existe un tiempo, una ventana divina para ese suceso, y que esa ventana podía cerrarse. Eso me hizo sentir que debía prepararme, abrir los ojos, escuchar con atención. Durante semanas, estuve leyendo más sobre las señales que la Biblia menciona, guerras, rumores de guerras, terremotos, la decadencia moral de la sociedad, y una especie de alejamiento espiritual que muchos llaman la gran apostasía. Todo parecía coincidir con lo que veía en las noticias y en las calles de mi ciudad. Ahora sé que no era casualidad, y aunque todavía no comprendía del todo lo que Dios quería decirme, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Algo grande, divino y definitivo estaba por suceder, y yo debía estar listo. Este es solo el comienzo de una historia que me obligará a enfrentar mis dudas, mis miedos y a descubrir una fe que no sabía que llevaba dentro. La pregunta que me hago, y que ahora te dejo a ti también, es, ¿estarás preparado cuando llegue el momento final? Desde que sentí ese llamado interior, mi mente no ha dejado de girar en torno a lo que estaba por venir. Me llamo Javier, tengo 35 años y vivo en Almagro, un pueblo con historia y tradición, pero también con sus propias sombras. Si te soy sincero, nunca pensé que la fe fuera algo para mí, sin embargo, esa sensación que tuve me llevó a querer entender mejor el evento del que tanto hablaban en las Escrituras, el rapto. El rapto, según entendí, es ese momento único en que Jesús regresará para llevarse a su iglesia, a todos los que hayan puesto su confianza en Él. No es solo una historia antigua, sino una realidad que está por suceder. Y lo más impactante es que Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado señales para prepararnos, para mantenernos alerta. Vivimos en un mundo que parece acelerarse hacia el caos. En España, y en particular en Castilla-La Mancha, vemos cómo la incertidumbre política y social crece, las noticias se llenan de conflictos internacionales, y la naturaleza parece rebelarse con tormentas más intensas, incendios devastadores y terremotos inesperados. Todo esto, según la Biblia, son signos que preceden al rapto, señales para que estemos despiertos y atentos. Pero, ¿por qué estas señales? ¿Qué significan realmente? La respuesta está en la idea de que Dios tiene un plan perfecto, un reloj divino que no podemos detener pero sí podemos discernir. Él permite que ocurran estos eventos para que la humanidad tenga tiempo de arrepentirse, de volver a Él, de buscar la verdad. En las Escrituras, Jesús advierte que nadie sabe el día ni la hora exacta del rapto, pero que habrá señales claras para quienes estén vigilantes. Por eso, para mí, entender estas señales se volvió una prioridad. No quería llegar desprevenido, como los insensatos de la parábola de las 10 vírgenes, que se quedaron sin aceite en sus lámparas.
En Almagro, cada vez que salgo a la Plaza Mayor, noto que la gente habla más de lo cotidiano, pero menos de lo espiritual. Ese contraste me duele, porque siento que muchos están dormidos frente a la realidad que se acerca. Y mientras el mundo se distrae con sus problemas y tentaciones, yo siento que debo mantenerme firme, preparado, atento. Además, he aprendido que estas señales no solo son externas, sino también internas. En mi corazón, he sentido una mezcla de paz y urgencia, un llamado a la vigilancia y la oración. No es cuestión de miedo, sino de amor y de esperanza, porque el rapto no es solo un fin, sino el inicio de una nueva vida para quienes estén listos. Así que aquí estoy, en este pueblo de calles empedradas y historia antigua, tratando de alinear mi vida con ese llamado divino. Cada día busco aprender más, orar más, y vivir con la certeza de que el momento se acerca. Porque no se trata solo de esperar, sino de vivir en una constante comunión con Dios. Este es el camino que he escogido, y aunque no es fácil, sé que es el único que me llevará a estar listo cuando llegue la hora. La ventana del rapto está abierta, pero no por mucho tiempo. ¿Y tú, estás dispuesto a mirar más allá de lo visible y prepararte para lo que está por venir? Durante días, mientras caminaba por las calles de Almagro y contemplaba el paisaje manchego, no podía dejar de pensar en cómo se había ido gestando esta situación tan especial. Me llamo Javier, tengo 35 años, y aunque mi vida antes era tranquila y bastante rutinaria, ahora todo parecía girar en torno a una verdad profunda, la llegada inminente del rapto. Lo que me llevó a este despertar fue la acumulación de señales que, una tras otra, parecían anunciar que algo estaba a punto de cambiar de manera definitiva. En los últimos meses, no solo en España, sino en todo el mundo, los conflictos se intensificaban. Recuerdo haber leído sobre guerras inesperadas, disturbios en países lejanos, y aquí, en nuestra propia tierra, la gente parecía más dividida, más irritable, menos solidaria. Pero no solo eran las noticias lo que me inquietaba. En mi interior, sentía una inquietud creciente, como si mi alma se preparara para algo grande. Empecé a recordar las enseñanzas bíblicas que hablaban de un tiempo de gran apostasía, cuando muchos se alejarían de la fe. En las iglesias, la indiferencia parecía ganar terreno y el amor entre hermanos se enfriaba. Lo que más me llamó la atención fue comprender que Dios no solo observa desde lejos, sino que actúa en momentos precisos, en tiempos señalados. Así como en la historia de Noé, cuando nadie esperaba el diluvio, o en la liberación de Israel de Egipto justo en el momento exacto, Dios tiene un plan que se cumple con precisión divina. Fue entonces cuando entendí que el rapto no es un evento aislado, sino la culminación de una serie de señales que se entrelazan, naturales, sociales, espirituales. En el cielo, los fenómenos inusuales, como eclipses y alineaciones planetarias, llaman la atención de quienes quieren ver más allá de lo visible. La Tierra misma parece gritar con terremotos y desastres que no se pueden ignorar. Pero, por encima de todo, el llamado más fuerte es el que se siente en el corazón. La Biblia habla de un despertar espiritual, de una llamada a la vigilancia y la preparación. Dios nos ofrece una oportunidad para estar listos, para llenar nuestras lámparas con aceite y no ser sorprendidos. Mientras reflexionaba sobre todo esto, sentí que mi vida debía cambiar. No bastaba con solo saber de estas señales, sino que debía transformar mis días, mis pensamientos, mis acciones. Debía buscar una relación más profunda con Jesús, cultivar la fe, la esperanza y la obediencia. En Almagro, donde cada rincón guarda historias de fe y tradición, me propuse vivir con una nueva mirada, con ojos abiertos al cielo y al alma. Porque el rapto, ese momento prometido, no es solo una fecha, sino una invitación a vivir con el corazón despierto. Poco a poco, el misterio se fue desvelando ante mí, y aunque muchas preguntas seguían sin respuesta, la certeza de que Dios está en control me daba paz. La ventana del rapto está abierta, pero sé que no será eterna. Y entonces me pregunto, ¿qué harás tú cuando las señales sean imposibles de ignorar? ¿Estarás listo para ese momento decisivo? Aquella mañana en Almagro, la luz del sol entraba tenue por la ventana de mi habitación, pero en mi interior, sentía una tormenta de emociones que no podía ignorar. Me llamo Javier, tengo 35 años, y desde que comprendí que el rapto estaba cerca,
mi vida dio un giro inesperado y profundo. Recuerdo perfectamente cómo comenzó todo a tomar forma. Las noticias llegaban como un torrente, conflictos bélicos en lugares que nunca hubiera imaginado, crisis económicas que sacudían incluso a nuestra España, y fenómenos climáticos cada vez más extremos. La gente hablaba de todo menos de lo verdaderamente importante, y yo me sentía cada vez más solo en esta búsqueda de sentido. Pero no podía dar la espalda a lo que sentía. El rapto, ese momento en que Jesús vendría a buscar a su iglesia, estaba a la vuelta de la esquina, y la ventana para estar preparados empezaba a cerrarse. Era como si el tiempo se acelerara y la realidad misma se desmoronara en un caos creciente. Una tarde, mientras caminaba por la Plaza Mayor, me encontré con Clara, una amiga de la infancia que ahora vivía en Madrid. Ella también había sentido ese llamado, y compartía conmigo sus dudas y esperanzas. Juntos hablamos de las señales que la Biblia menciona, guerras, rumores de guerras, terremotos, y una gran apostasía que hace que muchos se alejen de la fe. Lo que más nos impactó fue darnos cuenta de que no eran solo palabras antiguas, sino que lo estábamos viendo con nuestros propios ojos. La sociedad parecía sumergirse en un mar de confusión y desorientación, donde los valores se desvanecían y la verdad se volvía relativa. Esa noche, después de nuestra conversación, me senté a leer nuevamente las Escrituras, buscando respuestas. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, hablaba de aquellos que estarían vivos y serían arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor. Imaginé ese momento, cuerpos transformados, almas llenas de júbilo y la gloria de Jesús iluminando todo. Pero al mismo tiempo, sentí una gran responsabilidad. ¿Cómo podía estar seguro de estar entre aquellos que serían llevados? ¿Estaba viviendo de manera que agradara a Dios? La respuesta no era sencilla, pero sabía que debía buscar la santidad, la vigilancia y la oración constante. Comencé a entender que el rapto no es solo un evento futuro, sino una realidad que debe influir en cada uno de nuestros días. No es cuestión de miedo, sino de esperanza y compromiso. Cada momento cuenta, cada decisión, cada oración, cada acto de amor. Mientras reflexionaba, sentí una mezcla de paz y urgencia. La ventana para el rapto estaba a punto de cerrarse, y yo debía estar listo. Pero la pregunta seguía latente, ¿cuántos estarían preparados y cuántos quedarían atrás? Esa idea me aterraba y me motivaba a la vez. En ese instante supe que mi vida jamás volvería a ser igual. Estaba frente a una encrucijada espiritual, y la elección era clara, vivir en la luz o permanecer en la oscuridad. El tiempo se agotaba y el rapto se acercaba. ¿Estarías tú listo cuando llegue ese día? Aquella noche en Almagro, mientras la brisa fresca acariciaba las calles empedradas, sentí que el momento decisivo estaba por llegar. Me llamo Javier, tengo 35 años, y desde que comprendí la cercanía del rapto, cada instante de mi vida tomó un nuevo significado, una urgencia que no podía ignorar. Lo que ocurrió fue algo tan inesperado como impactante. Estaba en la pequeña iglesia del pueblo, un lugar sencillo pero lleno de historia, cuando de repente sentí una presencia profunda que me envolvió. No era miedo, sino una mezcla de paz y temor reverente. En ese instante, supe que el rapto no era solo una promesa lejana, sino una realidad inminente que podía tocar mi vida en cualquier momento. De pronto, el susurro interior se volvió más fuerte. Recordé las palabras de Jesús en Mateo, cuando advirtió que el rapto vendría como un ladrón en la noche, inesperado y repentino. Y en ese instante, comprendí que la ventana divina para estar preparados estaba a punto de cerrarse. Mientras salía de la iglesia, las calles de Almagro parecían distintas, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía invisible. La gente pasaba sin darse cuenta, ajena a la inminencia del cambio que se avecinaba. Pero yo no podía ignorarlo, mi corazón latía con fuerza, y una convicción profunda me impulsaba a mantenerme firme. En ese momento, recordé a Clara, mi amiga que compartía conmigo esta búsqueda. Sabía que juntos debíamos mantenerse vigilantes, orar sin cesar y fortalecer nuestra fe. No había tiempo para dudas ni distracciones. La preparación debía ser total, espiritual, emocional y física. Pensé en cómo tantas personas vivían distraídas, aferradas a sus rutinas, sin imaginar que el tiempo se agotaba.
Me sentí llamado a ser un faro, a compartir este mensaje de esperanza y alerta con quienes quisiera escuchar. Porque el rapto no es solo un evento que cambia vidas, es una oportunidad para la misericordia y la gracia divina. Mientras caminaba por la plaza, sentí una mezcla de emoción y temor. ¿Estaría realmente listo cuando llegara ese momento? ¿Habría llenado mi lámpara con suficiente aceite para no quedarme en la oscuridad? La responsabilidad pesaba sobre mis hombros, pero también una esperanza inmensa me sostenía. El rapto estaba cerca, y la ventana para estar preparados comenzaba a cerrarse. Sabía que no habría segundas oportunidades, ni tiempo para arrepentimientos tardíos. Era el momento de vivir con intensidad, con fe y con un corazón dispuesto a seguir a Jesús sin reservas. Ahora la pregunta que me acompaña día y noche es esta: cuando la señal final aparezca, ¿serás tú de los que se elevan hacia la gloria, o de los que quedan atrás en la oscuridad? Porque el tiempo se acaba, y el rapto está más cerca de lo que muchos imaginan. ¿Estás listo para ese instante que lo cambiará todo? Nunca imaginé que un día común en Almagro pudiera transformarse en un torbellino de emociones y revelaciones. Me llamo Javier, tengo 35 años, y lo que viví aquel día cambió para siempre mi manera de ver la vida y el mundo que me rodea. Después de aquella experiencia en la iglesia, empecé a analizar con más profundidad todo lo que estaba ocurriendo. La cercanía del rapto no era una simple teoría o un mito antiguo, era una realidad palpable, y la ventana para estar preparados estaba a punto de cerrarse. Me sentí abrumado por la mezcla de esperanza y temor. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué podía haber hecho diferente para estar más listo? Pensé en Clara, en nuestras charlas y en cómo ambos habíamos vivido este despertar espiritual. Pero también recordé a muchas personas a mi alrededor que vivían ajenas, distraídas en sus rutinas, sin prestar atención a las señales que el mundo mostraba. ¿Serían conscientes de lo que se acercaba? ¿O quedarían atrapados en la confusión y el miedo? Mientras reflexionaba, me sorprendió la profundidad de mis emociones. No solo había un deseo ferviente de estar preparado, sino también un dolor inmenso por aquellos que, por falta de atención o fe, podrían quedar atrás. La idea de que algunos amigos, familiares o incluso conocidos no estuvieran listos me golpeaba fuerte. Recordé las palabras de Pablo en la carta a los tesalonicenses, donde habla de cómo los vivos serán arrebatados junto con los resucitados, y esa imagen me llenó de una alegría indescriptible. Pero esa alegría estaba mezclada con la urgencia de estar vigilante y de no caer en la complacencia. Me di cuenta de que la preparación no era solo espiritual, sino también emocional y física. No bastaba con conocer las señales o repetir oraciones, debía vivir con un corazón firme, lleno de fe y esperanza, sin dejar que la ansiedad o el miedo me paralizaran. Pensé en cómo el mundo a mi alrededor parecía ignorar la gravedad del momento, y eso me hizo sentir aún más decidido a mantenerme firme, a orar más, a buscar la santidad y a compartir este mensaje con quienes quisiera escuchar. Pero también sentí que el rapto no era solo un evento que cambiaría mi vida, sino que me confrontaba con mis propias dudas, mis temores y mis decisiones. ¿Habría vivido con la intensidad suficiente? ¿Habría amado y obedecido como debía? Mientras caminaba por las calles de Almagro, con el viento suave moviendo las hojas de los plátanos, me preguntaba si el tiempo que quedaba sería suficiente para prepararme por completo. Mi alma vibraba con la mezcla de miedo y esperanza, y sabía que debía seguir adelante, sin mirar atrás, con la mirada fija en Jesús. El rapto se acercaba, y el final de la ventana divina estaba cerca. Mi corazón estaba listo, pero ¿y el tuyo? ¿Puedes sentir la urgencia que yo siento? Porque esta historia apenas comienza y el momento decisivo está a la vuelta de la esquina. Nunca imaginé que la historia que creía conocer diera un giro tan inesperado y estremecedor. Me llamo Javier, tengo 35 años, y justo cuando pensaba que estaba preparado para el rapto, la realidad me sorprendió con un giro que ningún libro o predicación me había anticipado. Todo comenzó una tarde en la plaza de Almagro, cuando recibí una llamada de Clara. Su voz sonaba urgente, casi temblorosa. Me contó que algo extraordinario estaba sucediendo a cientos de kilómetros, en un pequeño pueblo de Andalucía llamado Úbeda, un lugar donde la historia y la fe se entrelazan en cada calle. Allí, un grupo de creyentes había experimentado un fenómeno inexplicable,
mientras oraban juntos, una luz intensa llenó el templo, y muchos sintieron una presencia divina que no podían explicar. Pero lo más sorprendente no fue solo eso, sino que algunos aseguraban haber visto figuras celestiales, como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera rasgado. Lo que me dejó sin aliento fue la noticia de que, justo al mismo tiempo, comenzaron a aparecer señales en el cielo sobre diferentes ciudades de España. Luces extrañas, alineaciones astronómicas inusuales y un silencio casi sobrenatural que invadía el ambiente. No era algo que pudiera atribuirse a fenómenos naturales comunes. Clara me dijo que estos eventos parecían confirmar que la ventana del rapto estaba a punto de cerrarse, pero también que muchas personas, incluso dentro de las iglesias, estaban confundidas y asustadas. Algunos decían que era una señal de esperanza, otros lo interpretaban como un juicio inminente. Mientras escuchaba, sentí como un torbellino de emociones me sacudía por dentro. Todo lo que había aprendido y sentido hasta ahora parecía llevarme a un punto sin retorno. ¿Era esta la última advertencia? ¿El momento en que el tiempo divino se cruzaría con nuestro destino? En medio de esta confusión, recordé las advertencias sobre la gran apostasía y la proliferación de falsos profetas que tratarían de engañar a muchos. ¿Podría ser que algunos eventos fueran manipulados para desviar a los fieles? La línea entre la verdad y la mentira se volvía cada vez más difusa. Pero lo que más me impactó fue descubrir que no solo se trataba de señales externas, sino que en mi propio corazón se desataba una lucha intensa. La fe, la duda, el miedo y la esperanza se entrelazaban en un torbellino que me obligaba a enfrentar mis propias convicciones con una claridad brutal. Este giro inesperado me dejó sin palabras, con la sensación de que la historia que creía conocer tenía capas ocultas y misterios profundos que apenas comenzaba a descubrir. La ventana del rapto estaba a punto de cerrarse, y yo debía decidir si permanecería firme o me dejaría arrastrar por la tormenta que se avecinaba. ¿Serás capaz de mantenerte firme cuando el velo entre el cielo y la tierra se rasgue? ¿O sucumbirás ante la confusión y el miedo? Porque la historia que creía saber acaba de cambiar, y el verdadero desafío apenas comienza. No podía creer lo que estaba escuchando, y sin embargo, las pruebas eran demasiado claras para ignorarlas. Me llamo Javier, tengo 35 años, y aquel giro inesperado en la historia del rapto me sumergió en una realidad que superaba todo lo que había imaginado. Después de la llamada de Clara, decidí viajar a Úbeda, ese encantador pueblo andaluz donde la luz y la fe parecían haberse manifestado de una forma sobrenatural. Al llegar, la atmósfera era casi irreal, las calles estaban llenas de murmullos, rostros iluminados por una mezcla de asombro y temor, y un silencio reverente que envolvía cada rincón. Entré en la pequeña iglesia donde todo había sucedido. El aire estaba cargado de una energía palpable, y en el altar, un grupo de personas oraba con fervor, sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. Entre ellas estaba Marta, una mujer de mediana edad con una mirada profunda y serena, que me contó lo que había vivido esa noche. Era como si el cielo se abriera, me dijo con voz firme. Una luz que no venía de este mundo nos envolvió, y sentí que el propio Jesús estaba allí, llamándonos a estar preparados. Su relato me estremeció. No era solo una experiencia personal, sino algo que había tocado a muchos, un llamado directo e innegable. Pero la sorpresa mayor vino cuando Marta me confesó que ese fenómeno no solo había sido una señal de esperanza, sino también un aviso severo. La ventana del rapto está cerrándose, me dijo, y aquellos que no estén listos, quedarán atrás para enfrentar tiempos de tribulación que ni imaginamos. Mientras hablaba, sentí una mezcla de temor y determinación. La realidad del rapto ya no era un concepto abstracto, era un llamado urgente que debía transformar mi vida y la de todos los que me rodeaban. Pero también comprendí que no todos estarían preparados, y que la división espiritual sería profunda. Al salir de la iglesia, el cielo nocturno sobre Úbeda mostraba un espectáculo de luces y estrellas que parecían bailar en señal de algo trascendental. Era como si el universo entero confirmara lo que mis sentidos y mi espíritu ya percibían, el momento decisivo estaba cerca. Pensé en Almagro, en Clara y en todos aquellos que aún dormían en la indiferencia, y sentí la urgencia de regresar, de compartir esta verdad con todos, de ser un faro en medio de la oscuridad creciente.
Pero también sabía que el camino no sería fácil. La confusión, el miedo y la incredulidad serían obstáculos constantes. La batalla espiritual estaba en su punto más álgido, y solo quienes perseveraran en la fe podrían resistir. Este capítulo inesperado me dejó con la certeza de que el rapto no solo es un evento futuro, sino un reto presente que demanda coraje, fe y entrega total. La ventana se está cerrando, y la pregunta que retumba en mi alma es, ¿tú estás dispuesto a ser parte de los que se levantan, o te quedarás atrapado en la oscuridad? Porque la historia ha cambiado, y el reloj divino avanza implacable hacia su clímax. ¿Estás listo para enfrentar la verdad que nadie quiere aceptar? Nunca imaginé que la historia del rapto pudiera tornarse aún más intensa, más impactante, y sin embargo, ahí estaba yo, Javier, con 35 años, viviendo un momento que parecía sacado de un sueño o una visión apocalíptica. Después de regresar a Almagro desde Úbeda, todo parecía haberse transformado. La atmósfera cotidiana de mi pueblo se había cargado de una tensión casi eléctrica, como si el aire mismo estuviera impregnado de un mensaje urgente y secreto. Las señales que había leído y sentido se multiplicaban, y la cercanía del rapto se hacía insoportablemente real. Esa noche, mientras caminaba por las calles solitarias, vi cómo las luces de las farolas parpadeaban, como un eco visual de la incertidumbre que sentía. El cielo estaba despejado, pero en él se dibujaban constelaciones que parecían formar símbolos extraños, señales celestiales que confirmaban lo que Marta y Clara me habían contado. Pero la verdadera tormenta estaba dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de emociones me atravesaba, miedo, esperanza, fe, y una urgencia que me consumía. Sabía que el tiempo se agotaba y que la ventana para estar preparados estaba a punto de cerrarse definitivamente. Pensé en aquellos que no habrían escuchado el llamado, que seguirían dormidos en su rutina, indiferentes a los signos y advertencias. Esa idea me rompía el alma, porque sabía que las consecuencias serían terribles. El rapto no es simplemente una escapatoria, sino una división clara entre quienes están listos y quienes no. La realidad parecía intensificarse de forma casi hiperbólica. Los terremotos se hacían más frecuentes, las noticias hablaban de guerras inesperadas y fenómenos naturales sin precedentes. Pero lo más impactante era la creciente sensación de que el mundo estaba al borde de un abismo invisible, un precipicio espiritual y físico del que pocos serían conscientes hasta que fuera demasiado tarde. Mi mente no dejaba de repetir las palabras de Jesús: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y esa vigilancia debía ser constante, feroz, sin descanso. No había tiempo para distraerse, para dudar ni para titubear. El rapto estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginé. En ese instante, comprendí que esta historia no era solo mía, ni siquiera solo nuestra como comunidad de creyentes. Era un clamor universal, un grito que debía ser escuchado en cada rincón del mundo. Pero también era un desafío personal, una prueba de fe y entrega total. La tensión alcanzaba su punto máximo, y el reloj divino parecía latir con una fuerza imparable. La ventana del rapto estaba a punto de cerrarse, y la pregunta definitiva retumbaba en mi alma: ¿estarás tú listo cuando ese último signo aparezca? Porque lo que está en juego no es solo un evento, sino la eternidad misma, y el tiempo para decidir se está agotando. La historia ha llegado a su punto álgido, y el desenlace está más cerca que nunca. ¿Serás de los que se levantan hacia la luz, o quedarás atrapado en la oscuridad? El momento es ahora. La hora es ya. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad y tomar la decisión que cambiará tu destino para siempre? Aquella noche en Almagro, bajo un cielo estrellado que parecía contener todos los secretos del universo, sentí que estaba a punto de vivir el desenlace de una historia que había marcado cada instante de mi vida. Me llamo Javier, tengo 35 años, y nunca imaginé que la realidad pudiera ser tan intensa, tan absoluta, tan definitiva. El rapto, ese evento que había estudiado, temido y esperado, estaba a punto de manifestarse de la forma más inesperada y dramática. La ventana divina para estar preparados estaba a punto de cerrarse, y no había margen para dudas ni retrasos. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo tiempo se hubiera detenido por un instante antes de desatar su juicio.
Mientras caminaba por las calles silenciosas de mi pueblo, sentí que cada paso me acercaba a un umbral invisible, un límite entre la vida que conocía y lo desconocido que estaba por venir. Las luces de las casas parecían parpadear con un ritmo irregular, como un corazón latiendo con ansiedad, y el viento susurraba palabras que solo mi alma podía entender. En ese momento, recordé todas las señales, todas las advertencias, y comprendí que no era solo una historia para contar, sino un llamado urgente a la acción, a la fe y a la entrega total. El rapto no es solo un momento futuro, es una realidad presente que exige vigilancia constante y un corazón despierto. Pero justo cuando creía que todo estaba claro, una sombra de incertidumbre se deslizó en mi mente. ¿Y si no todos los que esperan con fe estuvieran realmente preparados? ¿Y si la misericordia divina tuviera límites que aún no comprendía? La angustia se mezcló con la esperanza, creando un torbellino imposible de ignorar. El cielo sobre Almagro comenzó a cambiar, mostrando destellos de luz que parecían abrir una puerta celestial. Y en ese instante, supe que el momento había llegado, que el rapto estaba por manifestarse, y que mi destino, y el de tantos otros, estaba a punto de definirse. Pero no voy a decirte cómo termina esta historia. Porque el verdadero desenlace está en tus manos, en tu corazón y en la elección que haces cada día. La ventana está a punto de cerrarse, y la pregunta que dejo contigo es esta: cuando la señal final aparezca, ¿estarás tú listo para levantarte y encontrar la gloria, o te quedarás atrás en la oscuridad? El tiempo se agota, la puerta se cierra, y el misterio permanece. Pero una cosa es segura: el Señor viene, y quiere encontrarnos vigilantes, con las lámparas encendidas y el alma llena de fe. ¿Estás preparado para ese encuentro que cambiará tu eternidad? La historia continúa, y la próxima página la escribes tú.